Mirar, hemos titulado esta conferencia Las virtudes de los cielos. ¿Por qué la hemos titulado así? Para nosotros que estamos en la compañía siempre del Evangelio según el Espiritismo, pues es fácil identificar que así viene nombrado en el prefacio del Evangelio, ¿no? Y vamos a recoger un párrafo de este prefacio que dice: los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, así que han recibido la orden, se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmenso, parecidos a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos. Este es un mensaje del Espíritu, de verdad, es un párrafo de este mensaje. Cuando estuve preparando el curso que damos que vamos a dar del Evangelio Redivivo en la comisión de formación, me llamó la atención un análisis que hacen en el libro que ofrece la Federación Espírita Brasileña, en su libro primero, Introducción al Estudio del Evangelio Redivivo, de este prefacio, ¿no? Y destaca la idea de cómo estos espíritus que recibieron la tarea de transmitir el espiritismo a la humanidad encarnada en la Tierra, se organizaron en un poderoso y disciplinado equipo que tuvo su preparación con antelación, una exhaustiva preparación. Y esto queda plasmado en esta referencia que dicen como un ejército inmenso. Un ejército inmenso que se reúne bajo la coordinación, bajo la soberanía y la autoridad del Cristo. Este equipo está constituido por las entidades superiores llamadas las virtudes de los cielos. Virtudes que van a destacar por su humildad. Lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia, viene muy acorde con el Evangelio que hemos dado hoy, ¿no? Pero que vamos a comprobar de la mano de Juana de Ángelis, ¿no? Ella en el libro Después de la tempestad, hablando de este equipo, refiriéndose a los componentes de este equipo al que ella pertenece, nos narra lo siguiente. Fijaros de qué manera lo hace. Ella dice: cuando se preparaban los días de la codificación espírita, cuando se convocaba a los trabajadores dispuestos para la lucha, cuando se anunciaban las horas predichas, cuando se organizaban sembradores para la tierra, escuchamos la invitación celeste y nos apresuramos a ofrecer, fijaros lo que dice, nuestras parcas fuerzas, a fin de servir en la ínfima condición de labradores del suelo, donde deberían caer las simientes de luz del Evangelio del Reino. Prácticamente lo que hemos estado hablando en el Evangelio anterior, verse, como ha dicho Valle, ¿no? Siempre agradecido por la oportunidad que se da de aprender y de servir. Y lo está diciendo Juana de Ángelis. Para nuestra comprensión, estamos hablando de seres empapados del más alto valor moral, con esa disposición adquirida de practicar el bien, de amar el bien, de sentir el bien, en definitiva, de ser bien. Un ser de bien es necesariamente virtuoso. Es necesariamente virtuoso. Y si leemos y profundizamos en el Evangelio según el Espiritismo, en el apartado del hombre de bien, veremos aquí estas cualidades esbozadas
de estos espíritus de rango superior en todas las delicadas formas de la armoniosa virtud. Y fijémonos cómo cuando habla de virtudes de los cielos, este libro del Evangelio, de la introducción al Evangelio Redivivo, destaca como cielos, está escrito en mayúscula, traduciéndose por providencia divina. Así, los virtuosos que alcanzaron la comprensión del bien, a estos niveles se nos ofrecen cuán providencia amorosa. Estas grandes voces de los cielos, asociadas a los espíritus puros, a esos coros de los ángeles mencionados, si os leéis el prefacio entero, van a anunciar el mensaje en todas las partes del mundo por medio de innúmeros y variados fenómenos mediúnicos a fin de despertar la atención de todos los habitantes del planeta. Estas virtudes de los cielos nos lanzan una invitación al amor, a unirnos los unos con los otros, a aprender a amarnos y a cumplir la voluntad del Padre, llamando a nuestro Señor para poder entrar de su mano en el reino de los cielos. Así este prefacio termina: Señor, Señor. Es algo precioso que encabeza este evangelio, ¿no? La magnitud de la obra entregada a la humanidad por ellos, estos enviados de los cielos, es una invitación al estudio del espíritu inmortal, al análisis del ser en todas sus manifestaciones. Ellos hacen esto. Os damos todas estas enseñanzas para que las estudiéis, para que estudiéis al espíritu inmortal, para que analicéis al ser que sois en todas sus manifestaciones. Es una invitación a la psicología profunda, a la observación de la grandeza en todo lo creado y a la aceptación de esa causa primera, de esa inteligencia suprema desde la razón misma. Estas virtudes nos entregan un compendio de saber y una dádiva preciosa que debemos aceptar con sumo agradecimiento. Pero es cierto que, tal como aconseja el propio codificador, es necesario predisponerse con todo esto a hacer ese estudio serio y metódico y continuado que él recomienda, y recomienda concretamente en el libro de los medios. Es fundamental el que comprendamos cada una de las enseñanzas que nos trae, que contiene esa codificación. Es necesario auscultar en los mensajes recibidos por estos sublimes artistas de la razón. Porque sin este conocimiento nos sería difícil el asimilar todo aquello que luego fue desarrollado, fue compilado por Kardec, pero fue desarrollado con incuestionable maestría pues, por León Denis, por Gabriel Deland, por Richet, por Flammarion, Colavida, Amalia, Miguel Vives. Estos mensajes de ellos son la base, que están en la codificación, son la base para entender todo lo demás. Mirad, nuestra querida Amalia dice en el libro La luz del camino, el espiritista nos aconseja, ¿verdad? Dice, tiene que leer mucho las obras de Allan Kardec. Primero porque contienen las principales enseñanzas, las de Flammarion, destaca ella. Después porque se engrandecen las aspiraciones del hombre ante la contemplación del infinito, las de Bezzani, las de Jacoliot, de Torres Solanot, porque demuestran la antigüedad del espiritismo en su esencia, claro, y otras muchas más que queremos enumerar, que no queremos enumerar por no pecar de difusos. Bueno, nos está dando este consejo, ¿no? Debemos de conocer todo lo que se ha hecho. Bezzani
Por ejemplo, André Pexani escribió un libro que se llama La pluralidad de las existencias del alma. Luis Jacoliot escribió sobre el espiritismo en el mundo. A Torres Solanot le conocemos del cielo. Pero son estas voces del cielo autorizadas por su experiencia y superioridad, obrando en los tiempos que la providencia señaló para que se produjera esta manifestación universal que hoy vamos a traer, sobre las que tenemos que prestar mucha atención. Fueron una gran cantidad de espíritus los llamados a la realización de esta obra. Unos pues vivieron en la tierra en diferentes épocas y dejaron testimonios conocidos de virtud y sabiduría. Otros muchos no los vamos a conocer, no los podemos identificar porque no dejó la historia sobre ellos, pero su elevación es atestiguada, ¿no?, por su unión con aquellos que llevan nombres venerables y sabemos que están unidos por esa afinidad. Como no podemos hoy hablar de todos, sí que nos vamos a centrar. Hoy he querido centrarnos, bueno, pues porque era una actividad también en esta época, en estas fechas, centrarnos en los que estaban vinculados de alguna manera a la religión de la época, ¿no? Pero lo hacen desde un entendimiento que trasciende los convencionalismos y las limitaciones del egoísmo, del orgullo, pues que tanto condicionan el crecimiento del ser. Y vamos a empezar, bueno, creo que es necesario empezar por él, ¿no? Por San Luis. San Luis es, Luis, como todos sabemos, es rey de Francia, Luis IX, rey de Francia. También lo vamos a encontrar conocido como Ludovico, y fue hijo de Luis VIII y de Blanca de Castilla. Él estuvo, creo que, no sé si se llama María de Provenza, él tuvo 8 hijos, bueno, un hombre extraordinario, ¿no? Bueno, de hecho, Voltaire mismo dijo esto de él: no es posible que ningún hombre haya llevado más lejos la virtud, ¿no? Si nosotros somos capaces de leer sobre él, sobre su biografía, y somos capaces de despojarnos de los prejuicios por las ideas religiosas de la época, vamos a ver una auténtica maravilla de ser, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, en el testamento espiritual que dejó a uno de sus hijos, la calidad de este hombre ya en la tierra, en este paso, en esta encarnación por la tierra, que luego desde el cielo se iba a convertir en el guía de la Sociedad Espírita de París. Era un regente que en esa misma biografía vemos cómo lavaba los pies a los mendigos. Estamos hablando, fijaros de qué fechas, aquí vienen sus fechas de nacimiento y de muerte, en un siglo donde un regente, pero sí, él lavaba los pies a los mendigos, compartía su mesa con leprosos y dio un ejemplo de vida virtuosa a pesar de tener que atender a las obligaciones propias de su cargo. Cuando estaba oyendo a Jesús en este evangelio, digo, madre mía, cómo todo se enlaza, ¿no? Cómo las enseñanzas espíritas están ahí. Mirar, voy a leer un poco del testamento que le da a su hijo. Fijaros, ten piedad para con los pobres, para con los desgraciados y afligidos, y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás digno de recibir otros mayores. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia.
Este es el consejo de un regente a su hijo. Perfectamente acorde ya en la carne con las enseñanzas que luego va a ir derramando con inmenso amor en los tiempos de la codificación. Fijaros qué coherencia. Fijaros cómo es posible hacer un análisis de estas virtudes, de estos espíritus, viendo cómo ya se comportaron en la carne. Nos deja multitud de mensajes, pero yo, bueno, por resaltar uno, no es un mensaje, es una frase que creo que nos llega al alma a todos los espíritas. Él dice en el libro de los médiuns, solo la humildad eleva. Solo con esta frase podemos ver cómo es este espíritu San Luis que guió a la Sociedad Espírita de París. Vamos con otro, San Agustín de Hipona, este hombre que fue llamado doctor de gracia y dedicó su vida a escribir sobre filosofía y teología. Mirad qué frase, mirad qué párrafo. ¿Y a ti, Señor, de qué modo te puedo buscar? Porque cuando te busco a ti, Dios mío, la vida bienaventurada busco. Búsquete yo para que viva mi alma, porque si mi cuerpo vive de mi alma vive en ti, de ti. Esto viene en Confesiones, donde podemos descubrir mucho sobre su vida y vamos a identificar, leyendo este libro, un hombre al encuentro del equilibrio siempre entre la razón y la fe. Él nos lega luego como espíritu la recomendación de la introspección diaria, así como, bueno, enseñanzas extraordinarias. Su importancia dentro de la codificación es innegable. El libro de los espíritus recoge al final pues unos sabios consejos que necesitamos aplicar a la hora de discernir, especialmente en estos momentos en los que, insistimos, surgen cientos de voces alzadas, mensajes, lecciones que, si miramos bien, actúan en nombre del orgullo y la necesidad de representarse bajo un velado manto de vanidad, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con estos. En el punto 9 de la conclusión, en el libro de los espíritus, Kardec hace una pregunta, ¿no?, a los espíritus que le asisten, ¿no?, que les asisten en la sociedad. Dice, hasta tanto la unidad total no se haya logrado, está hablando del espiritismo, también de cómo actuar ante los detractores, dice, ¿en qué puede basar su juicio el hombre imparcial y desinteresado? Y la respuesta es clara, evidenciando la necesidad que tenemos y que podemos aplicar a nosotros ahora de aprender a juzgar a los espíritus por la pureza de sus enseñanzas, sin olvidar, y esto lo deja muy claro, porque estamos hablando aquí, está hablando de todos los mensajes de los espíritus, que entre ellos los hay que aún no se han despojado de la vida terrena. Nos hablan de aprender a distinguirlos por su lenguaje, evaluando por el conjunto de lo que nos expresan y observando si hay un eslabonamiento lógico en sus ideas, no pudiendo ver en ellas si se trata de estos mensajes que se suponen elevados, ni la más mínima muestra ni de ignorancia, ni de orgullo, ni malevolencia. En definitiva, lo que debemos de ver es si sus palabras tienen ese sello de sabiduría que revela la auténtica superioridad. Porque tal como hemos dicho al principio, es esta adquisición moral que caracteriza a los espíritus de segundo orden que estuvimos viendo en la clase el otro día. Nosotros aún debemos aprender a distinguir el error
de la verdad. Y para ello nos hacen mucha falta estas lecciones de la experiencia de estos espíritus para que podamos ejercitar el juicio y adelantar con ello. Mirar lo que nos dicen en esta conclusión del libro de los espíritus que estoy diciendo. Ellos dicen la unidad, referente a la pregunta que había hecho Kardec, la unidad se hará en el lado en el que el bien no haya estado jamás mezclado con el mal. En ese lado, los hombres se reunirán por la fuerza misma de las circunstancias, porque considerarán que allí reside la verdad. Así que vamos a filtrar todo mucho y a darnos cuenta realmente de cómo son estos mensajes, porque podemos estudiarlos tal como nos ha ofrecido Kardec que hagamos. Con inmensa claridad, el codificador afirma que el supremo argumento debe ser siempre la razón y, fijaros, la moderación será lo que asegurará mejor el triunfo de la verdad, muy por encima de las diatribas emponzoñadas por las envidias y por los celos. Estos espíritus buenos, estas virtudes de los cielos, solo van a predicar la unión y el amor al prójimo. Jamás, esto debemos de tenerlo muy en cuenta, lo harán para que nosotros sepamos capaces de discernir, lo harán desde un pensamiento malévolo o contrario a la caridad, que es, absolutamente algo que viene, se supone, de una fuente pura, no puede traer absolutamente un pensamiento malévolo o en contra de los valores morales o de la caridad. Por ello, con una autoridad de una vida conquistada en el amor, San Agustín esclarece que el espiritismo es el lazo que unirá a los hombres un día, porque ha de señalarles dónde está la verdad y dónde está el error. Fijaros, vamos a leer estas palabras que son suyas. Jamás los espíritus buenos han sido instigadores del mal. Nunca han aconsejado ni legitimado el crimen y la violencia. Jamás han fomentado los odios de partidos, ni la sed de riqueza y honores, como así tampoco la avidez de los bienes del mundo. Así que todos los mensajes necesitan ser analizados desde este prisma y mirados en su profundidad para ver si hay algo escarbando que pueda salir ahí que no se corresponda con una elevación. Y si analizamos a estas virtudes del cielo, veremos que efectivamente nada hay que sacar de ahí. Vamos a conocer otra de esas voces del cielo. San Vicente de Paúl, una de las figuras más representativas del siglo XVII. Él era conocido por la notable labor caritativa que llevó a cabo, por la preocupación que tenía por las condiciones de vida materiales y espirituales de la población campesina de la época y, en definitiva, porque sentía una profunda vocación por los pobres. Él es un mensajero en la obra de la codificación espírita. Fijaros, si vamos a su vida, vamos a recordar un acontecimiento que ocurrió en enero de 1617. Vicente acude a visitar en una villa que se llama, un lugar que se llama Folletville, con la señora de Gondy. Él era preceptor de esta familia, ¿no? Y fue llamado a la casa de un anciano campesino en un pueblo cercano de Ganes. Y Vicente le animó a hacer una confesión general. Habló con él y el resultado fue totalmente inesperado, porque este campesino lo que hizo fue confesar faltas muy graves que nunca
había expresado en anteriores confesiones. Y cuando terminó la confesión, cuando terminó de hablar este anciano, lo que sintió fue una liberación absoluta. Se liberó del remordimiento que le había acompañado hasta ese momento. Y dicen que le surgió una alegría incontenible. Este hecho marcó profundamente a Vicente de Paúl. Y entonces el día 25 de enero, pocos días de aquella confesión en la fiesta de conversión de San Pablo, Vicente propició una prédica en la que iba a enseñar cómo hacer una confesión general. Era un martes, pero inesperadamente acudió tantísima gente que él no pudo confesar a todos. Entonces la señora que le acompañaba hizo llamar a los jesuitas de Amiens para poder atender a todos. ¿Por qué? Porque la prédica de este hombre, de Vicente de Paúl, había realmente tocado aquellas almas. Este descubrimiento conmovedor de las inmensas necesidades espirituales de las personas del campo y de su abandono por parte de la Iglesia, porque esto existía, fue para Vicente la revelación de un gran desafío y una fuerte llamada para él. Esta llamada fue llevar el Evangelio a la gente pobre campesina. Así fue que a los 8 años después fundó la congregación de la misión, pues con este carisma específico. Y como no puede ser de otra manera, Vicente corresponde, tal encontramos en las explicaciones de Kardec sobre los espíritus de segundo orden y que acabamos de mencionar, a ese grupo de espíritus buenos que inspiran buenos pensamientos, que protegen durante la vida a aquellos humanos que se hacen dignos de su protección y que encarnados, ¿veis? En 1600 tanto, lo que hacen es, se presentan buenos y benévolos para con el prójimo de una manera excepcional, haciendo el bien por el bien mismo. Así vemos un San Vicente de Paúl con una preocupación, con una ayuda al prójimo extraordinaria, y vemos a un Vicente de Paúl como espíritu ya con un desarrollo mucho más amplio, pero que ya había venido y había experimentado aquí. Es esta experiencia la que nosotros necesitamos conocer. En la Revista Espírita, en 1858, él habla sobre la caridad, hace un canto a la caridad. Creo que en este evangelio que estamos dando ahora, en este capítulo, también tiene él un mensaje muy importante, ¿no? Fijaros lo que dice. Quisiera yo que la lectura del Evangelio fuese hecha con más interés personal. Se abandona ese libro haciendo de él una palabra vacía, una letra muerta. Se echa al olvido ese código admirable. Y vuestros males, nos advierte, provienen del abandono voluntario que se hace de ese resumen de las leyes divinas. Y nos dice, nos invita, por lo tanto, leed esas páginas de fuego del sacrificio de Jesús y meditadlas. Vuelve a hacer un espíritu, ofrecernos señales de su humildad, porque él dice, yo mismo me siento avergonzado de osar prometeros un trabajo sobre la caridad cuando pienso que en ese libro, en el Evangelio, encontraréis todas las enseñanzas que deben conduciros de la mano a las regiones celestiales. Fijaros cómo continuamente estos espíritus nos están llamando a el Evangelio, a realmente abrir el Evangelio y saber que esos mensajes que nos traen están ahí, por si en algún momento alguien pudiera dudar
que el espiritismo no tiene nada que ver con el Evangelio. Digamos entonces, no. Todas estas virtudes de los cielos traen un mensaje que es el Evangelio, desde la razón y de la máxima comprensión de él. Es, bueno, imposible, ¿no?, que describamos, yo creo, especialmente seguro que Valle, describir el sentimiento de amor que despiertan todos estos espíritus en el ser que busca las respuestas fundamentales que esclarecen el alma. Pero esto lo digo también por el Cineforum del otro día y por lo que despierta Pablo en cada uno de nosotros, ocupa un lugar especial. Él, ya el otro día vimos cómo hablaba Valle de él. Nos sentimos muy identificados con este ser, con este hombre, Pablo, que como nosotros estaba en el error, y cuando entra en Damasco, Jesús le llena totalmente y se transforma. Creo que cada uno de nosotros hemos sentido, no nos hemos sentido dignos, hemos visto tantos errores en nosotros, decimos, Dios mío, ¿cómo? El espiritismo ha llegado a nosotros y nos ha convertido. Bueno, pues así ha sido, creo, ¿no? Y también seguro que coincidimos en que Pablo y Esteban nos acercó más a esta figura sublime, que es un ejemplo de superación y amor al Cristo. Y yo me acordaba, ¿no?, lo que pasa es que he tenido claro, lógicamente, que ir al libro, que él tiene una conversación hablando con Lucas y que le expresa cómo la experiencia del mundo le enseñó a discernir de alguna forma la posición espiritual de cada persona. Y Pablo en este momento del libro en el que está conversando con el amigo que le acompaña, diferencia dos clases de hombres para quienes se hace más difícil el contacto renovador del Evangelio de Jesús. Fijaros, en la primera señala a aquellos envenenados por lo que llama la prejuiciosa ciencia de la tierra. Él está hablando con Lucas, pero nosotros también podemos traer, ¿no?, esto para acá ahora, ¿no? Dice, hombres que se cristalizan en una superioridad imaginaria y que presumen de sí mismos. Estos son, a su forma de ver, los más infelices. Fijaros, ¿no? Esa posición que creemos que tenemos. Y la segunda expresa es la que conocemos, esto viene del libro, en los judíos recalcitrantes, que poseyendo un precioso patrimonio del pasado, fijaros, no comprenden la fe sin luchas religiosas y se petrifican en el orgullo de la raza y perseveran en la falsa interpretación de Dios. Lo leemos en Pablo y Esteban, pero vamos, me suena mucho esto ahora mismo. Fijaros cómo el orgullo permanece durante mucho tiempo en el ser humano. Y es entonces cuando resalta que de tales cosas entendemos mejor la palabra de Cristo, que clasificó a los simples y pacíficos de la tierra como criaturas bienaventuradas, aclarando que pocos gentiles cultos y raros judíos creyentes en la antigua ley están preparados para la bendita escuela de la perfección con el divino Maestro. Es así que Pablo se alza en ese momento ante los bulliciosos israelitas que le estaban rodeándolo, llamándoles a escuchar la voz de su propia conciencia, haciéndoles llegar la certeza de que el mensaje del Mesías será auspiciosamente recibido por los gentiles humildes e infelices que son en verdad los bienaventurados de Dios.
son continuos llamados a despojarnos del orgullo, de la vanidad y a encontrar esa humildad que ellos ya tienen adquirida y por eso desde esta experiencia nos hablan. Pablo nos deja mensajes en el libro de los Espíritus, en el Evangelio según el Espiritismo. Pero me gustaría, para que si lo queréis apuntar, recomendar dos artículos de la revista Espírita de 1863. Están en portugués, ¿vale? Estas revistas no están todavía traducidas a nuestro idioma, pero son muy interesantes. Uno se encuentra en el mes de febrero, es intitulado Sermones contra el Espiritismo y recoge discursos ofrecidos por ministros de la Iglesia de varios sitios, habla de Texas, de zonas de América, aludiendo muy negativamente a las enseñanzas espíritas y haciendo incisión en los mensajes que para ellos son supuestos de estos virtuosos espíritus que estamos nombrando hoy aquí en esta conferencia y realmente haciendo alarde haciendo gala de un grandísimo desconocimiento, criticando las enseñanzas espíritas que sí vemos están dentro de todas las enseñanzas del Evangelio, criticando incluso a estos falsos mensajeros del cielo con estos nombres que se supone que han tomado, ¿no? Y Kardec, con toda la tranquilidad que le proporciona esa autoridad moral y la seriedad de la observancia de las enseñanzas, él expresa algo muy sencillo. Dice, ¿tenemos necesidad de refutar semejantes afirmaciones? No. Basta remitir al estudio de la doctrina y a la lectura de lo que ella enseña. Con esto nos dice que realmente lo que nosotros debemos de hacer es estudiar, es leer, comprender estas enseñanzas, porque todo lo demás que venga, estos ataques no tienen que impactarnos. Es un artículo largo, pero muy, muy interesante. Y hay otro artículo en esta revista, pero en el mes de diciembre, que se titula, que está intitulado San Pablo, precursor del espiritismo, ¿vale? Y en él hay una preciosa comunicación de François, mira, lo voy a poner aquí, a ver si sale la diapositiva, de François Nicolas Madeleine Morlock, sobre el apóstol de los gentiles, que es digna de leer y de releer, ¿vale? Empieza, el aliento, hablando de Pablo, el aliento que emana de sus epístolas, la santa inspiración que anima sus enseñanzas, lejos de ser hostil a vuestra doctrina, se está refiriéndose a este artículo anterior donde se han dicho barbaridades. Lejos de ser hostil a vuestra doctrina, está al contrario llena de singulares previsiones en vista de lo que acontece hoy. Es así que en su primera epístola a los Corintios, él enseña que sin la caridad no existe ningún hombre, aunque fuere santo, profeta o transportase montañas, que se pueda llamar a ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos cómo continúa el mensaje. Como los espíritas, y antes de los espíritas, fue el primero en proclamar esta máxima que hace vuestra gloria. Fuera de la caridad no hay salvación, mas no es apenas por este único lado que él se liga a la doctrina que enseñamos y que ahora propagáis. Con aquella sublime inteligencia que le era propia, tenía previsto lo que Dios reservaba para el futuro y hacer notar esta transformación, esta regeneración de la fe de Cristo, que sois llamados a asentar profundamente en el espíritu moderno, ya que describe en la citada epístola y de manera indiscutible los principios
las principales facultades mediúnicas, por él llamadas los dones benditos del Espíritu Santo. Fijaros cómo habla el cardenal Morlot, que también deja mensajes. Él es un espíritu que se comunica bastante en la codificación, cómo deja claro lo que era Pablo y lo que es en los tiempos, lo que significa en los tiempos de esta nueva revelación. Bueno, pues y ligado a Pablo también tenemos a Erasto de Corinto y a Timoteo de Éfeso, que ambos también nos dejan una comunicación, por ejemplo, en el libro de los medios, en el 225, ellos hablan mucho sobre la comunicación, el rol de los medios en las comunicaciones espíritas. Erasto tiene muchísimas comunicaciones que hablan sobre el papel de estos medios, nos habla mucho de los fenómenos mediúnicos, y a Erasto debemos la frase que tantas veces repetimos: más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. Esto está incluido en el libro de los medios, en el capítulo 20. Bueno, pues si buscamos otra notable virtud de los cielos, pues claro, tenemos que nombrar a San Juan Evangelista, ¿no? San Juan Evangelista es uno de los espíritus que firma en los prolegómenos del libro de los espíritus, ¿no? Firma Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Fenelón, Franklin, Swedenborg, y ponen etcétera. ¿Por qué? Estos son espíritus que están dando esos consejos a Kardec en los prolegómenos. Y siendo uno de los excelsos benefactores espirituales de la codificación, dejó mensajes profundos, ¿no? Como uno que es publicado en la Revista Espírita de diciembre de 1864 por medium de la señora Costello. Este artículo, si lo queréis buscar, lleva como título Sesión conmemorativa de la Sociedad de París. Y él dice que el amor es la ley del espiritismo. Dice que el amor dilata el corazón y hace amar activamente a aquellos que desaparecen en la vacante penumbra del túmulo. El espiritismo no es un sonido vano caído de los labios mortales y que un soplo lleva. No, no lo es. Él dice que es la ley fuerte y severa que proclamó Moisés en el monte Sinaí, la ley que afirmaron los mártires ebrios de esperanza. Fijaros lo que está diciendo el espiritismo. La ley que descuidan los filósofos inquietos y que finalmente los espíritus vienen a proclamar. Y nos llama a los espíritas y nos dice: espíritas, el gran nombre de Jesús debe flotar como una bandera por encima de vuestras enseñanzas. Antes que fuerais, fijaros, antes que fuerais espíritas, el Salvador traía la revelación en su seno y su palabra prudentemente medida indicó cada una de las etapas que recorristeis hoy. Los misterios cayeron al soplo profético que sacude vuestras inteligencias como otrora las murallas de Jericó. Si tenéis oportunidad de leer a todos estos detractores del espiritismo en estos artículos que Kardec publica, tantas voces que se han alzado en contra, acusaciones que no tienen ni pies ni cabeza y que lo único que hacen ver es que no se sabe de espiritismo. Cuando pretendemos sacar estas lecciones del Evangelio, cuando pretendemos
decir que es que estamos hablando de espíritus muy relacionados con la Iglesia, la gente no sabe lo que está diciendo. Estamos hablando de espíritus que han adquirido ya unos valores tremendos. Estos espíritus están vinculados a la Iglesia muy por encima de esos convencionalismos. No estamos hablando de otros muchísimos, como la Mener, no estamos hablando de Busset, pero porque no nos da tiempo. Pero hay que conocer, es necesario conocer a estos seres que vivieron en la tierra, que tuvieron su evolución, y ver cómo desde el cielo están hablando desde esa experiencia para que nosotros seamos capaces de acoger y asimilar todo aquello que nos hará llegar a ese estado, a ese orden de espíritus. Todos pasan por las órdenes de los espíritus, por las diferentes órdenes de espíritus. Todos han pasado por un aprendizaje. Es de un orgullo exponencial el pensar que debemos de dejar al lado o criticar esto. Tenemos que saber de estas virtudes de los cielos y porque tenemos la oportunidad de saber de ellas. Y de otros muchos, como hoy ha estado diciendo Jesús, que vienen en el cielo, en el infierno, que han dado ejemplo, como han desencarnado con su ejemplo. De los que son espíritus felices, de los espíritus sufrientes, de todos tenemos que aprender. Pero estas virtudes de los cielos son ese equipo al servicio del Maestro Jesús, espíritu puro, único en el primer orden, los espíritus puros. Esos coros de ángeles están ahí preparando a esos espíritus superiores que vienen y nos enseñan y nos transmiten. Bueno, no me quiero extender mucho, pero sí que no me voy a ir sin hablar de Fenelón, porque ya sabéis que para mí es especial, ¿no? Fenelón es ese escritor francés que fue arzobispo de Cambrai y fue una persona muy interesada en la educación. Él redactó el Tratado de la Educación de las Jóvenes en 1687 para el duque de Bellevue, que tenía 8 hijas, y escribió también su explicación a las máximas de los santos 10 años después. Esto le supuso ser desterrado a su diócesis y fue privado de títulos y pensiones, ¿no? La vida de Fenelón es muy interesante, ¿no? De mucho sacrificio también. Él era un joven brillante y era un apasionado de la literatura antigua y bueno, pues tuvo que dejar por decisiones y entrar en la vida religiosa y allí supo perfectamente cómo hacen los espíritus, ya que tienen una preparación, adaptar todo esto y extraer de esa vida religiosa lo mejor. En 1699 él escribe Las aventuras de Telémaco, que él contiene visos satíricos sobre la educación de un joven príncipe. Él tuvo que aceptar la educación del duque de Borgoña, con el que realizó un trabajo extraordinario, y publicó también las fábulas y diálogos de los muertos en 1700. Mira, vamos a ver de este libro de 1700, pues aquí está, un extracto, que dice que los elegidos con preferencia para el gran cargo de la instructiva educación de los príncipes, empleándose en tan noble ejercicio, deben trabajar con vigilantísimo cuidado en corregir sus recientes vicios y en influirles con sagaz industria las virtudes y prendas propias de su estado y carácter, porque de la recta conducta de los príncipes depende el bien público. Fenelón escribe esto en 1700. Ahora vamos al capítulo 31 del Libro de los Medios, a las disertaciones espíritas, y se está hablando de las sociedades espiritistas. Y leemos un mensaje de Fenelón espíritu,
que hace mucho empeño en hablarnos del egoísmo en numerosos mensajes, y leemos un extracto que habla sobre la rivalidad entre los grupos espíritas de una misma localidad. Y él, en ese talante aleccionador que ya tenía, que había desarrollado muchísimo con el duque de Borgoña, lo habla como espíritu y dice: ¿estáis convencidos que el espiritismo debe conducir a una reforma moral? Bien, si estáis convencidos, entonces que vuestra reunión sea la primera en dar ejemplo de virtudes cristianas. Porque en este tiempo de egoísmo, en las sociedades espiritistas, la verdadera caridad debe encontrar un refugio. Tal debe ser, amigos míos, una reunión de verdaderos espiritistas. Así como cuando hemos dicho antes, en un mensaje que supone una elevación, no podemos encontrar ni el más mínimo resquicio de orgullo, de maledicencia, oscuro. Debemos de trabajar muchísimo para que en estas reuniones espíritas cada vez esté más en práctica la caridad como la estamos estudiando estos días en el Evangelio y estudiamos todos los días, ¿no? De todos los años que llevamos en el espiritismo. Fijaros cómo Fenelón en la primera comunicación establece la necesidad de trabajar sobre las propias virtudes en todo aquel del que dependía la educación de los príncipes, para que dé como resultado una buena conducta en los jóvenes que están aleccionando y producir así como consecuencia un buen público. Fijaros la complejidad de lo que él enseña, ¿vale? Y cómo en este mensaje que trae en Disertaciones Espíritas, nos insta desde el mundo espiritual a todos aquellos que asumimos la educación del espíritu en el servicio espírita para contribuir con nuestro mejoramiento al crecimiento moral de nuestro propio centro y de nuestra propia sociedad, por ende. Desde la posición que ocupa en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, en diferentes lados de la vida, el mensaje tiene la profundidad de un verdadero mensajero del bien. Hay un juez, hubo un juez y traductor que se llama Mariano Antonio Collado González Piñuela. Este hombre nació en Murcia en 1796, llegó a ser rector de la Universidad de Barcelona y tiene una traducción al castellano de la obra de Fenelón, Las aventuras del Telémaco. Una obra muy especial, muy, muy especial. Y este hombre dice, es una obra maestra que se aprende en Europa de memoria desde hace más de 2 siglos. Lo dice en el momento de su vida, lógicamente. Es el libro de los reyes y de los pueblos escrito para la educación de un príncipe, que ha servido para educar a la gran familia humana. Fijaros la importancia de una obra que, si no estudiamos bien y en profundidad a estas virtudes de los cielos, a estos espíritus maravillosos, pasamos de alto, lo pasamos por alto. Sí es importante esta obra de las aventuras del Telémaco, que Kardec la incluye una parte muy grande en el cielo y el infierno o la justicia divina, ¿vale? En el ítem 10 vemos un extensísimo ítem 10 que está del capítulo 4 denominado el infierno, está ahí en ese ítem 10 íntegra esa parte, ¿no? Corresponde a este libro. Son unas lecciones extraordinarias
que saca Kardec de las aventuras del Telémaco y lo pone en un libro de la codificación del espiritismo. Con esto queremos decir que la genialidad de Fenelón va a ser plasmada en la codificación como lección fundamental para el entendimiento de las consecuencias de los propios actos, que es lo que trata de hablar aquí en este ítem, en el capítulo del infierno. O sea que tenemos un amplísimo campo de estudio con estos espíritus. Para finalizar, voy a coger, ¿no?, unas palabras de Fenelón que están en la Revista Espírita de 1861 y que hablan de la oración, porque es otra de las grandísimas lecciones, ¿no?, del Evangelio y del espiritismo, ¿no? Y es algo que nosotros estamos aprendiendo a convertir en nuestra vida en una oración continua, ¿no? Él dice: oración del corazón, invocación incesante de la criatura al Creador. Si conociesen tu fuerza, cuántos corazones arrastrados por la debilidad habrían recurrido a ti en el momento de la caída. Tú, oración, eres el valioso antídoto que cura las heridas, casi siempre que son mortales, que la materia ha abierto en el espíritu, haciendo correr en sus venas el veneno de las sensaciones brutales. Fenelón, todos los espíritus que forman ese equipo extraordinario nos invitan a la oración diaria, nos invitan a esa conversación con el Padre, nos enseñan por qué orar, cómo orar, para convertirnos en esos seres de bien. Y es a través de sus mensajes, de estas virtudes de los cielos con mayúsculas, que son un regalo de Dios para con nosotros y que nos acercaron ese consuelo y que estaban a las órdenes del excelso terapeuta y amigo de todos. Así pues, queridos amigos, las voces del cielo, las virtudes del cielo hablaron con Allan Kardec y nos trajeron las enseñanzas de él, de nuestro Maestro Jesús. Yo pediría que estudiásemos mucho a estos espíritus. Tenemos mucho tiempo, porque la vida es eterna y podemos estudiar a ambos lados de la vida. Porque solamente es a través de las enseñanzas de ellos, de estas enseñanzas del espiritismo, de las grandes enseñanzas de la humanidad, que podremos llevar a Jesús en nuestros corazones y así seguir a Jesús y con el trabajo en Jesús transformar este mundo que hoy está cambiando. Porque, sea como fuere, nos ha tocado vivir una gran transformación, esa transformación de regeneración hacia la regeneración. Y nos ha tocado vivir como espíritas. Asumimos una gran responsabilidad. Una vez escuchadas las voces de los cielos, no podemos volver atrás, porque nos han llegado al corazón, las hemos comprendido. Y todas estas virtudes, unidas a todos aquellos que dieron hasta el más pequeño mensaje en la codificación, todos aquellos con los que estuvo Kardec, los compañeros de la sociedad, todos aquellos que conocían sus viajes, todos aquellos que le escribían por todas las partes del mundo, todos aquellos que en nuestro país estuvieron trabajando, hoy piden que escuchemos a estas voces y que seamos capaces de ser nosotros ahora esas
sencillas voces en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, y así poder ser esos verdaderos espíritas que Fenelón nos acaba de decir y que Kardec clasificó como los verdaderos cristianos. Así que creo que hoy, que es Viernes Santo, seamos nosotros voces también del cielo de nuestro Maestro Jesús y sepamos calmar, consolar y ser dignos del espiritismo que tanto bien nos hace.